Muy buenas tardes con todos, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Mi nombre es Catherine Erazo y hoy les hablaré acerca de las dificultades o problemas de aprendizaje que presentan los niños en el sistema escolar. Para aclarar lo que debe entenderse por dificultad de aprendizaje, adoptaremos la definición que se utiliza en la legislación inglesa, la cual dice que un alumno tiene una dificultad de aprendizaje si presenta una dificultad sustancialmente mayor para aprender, como podemos ver aquí el niño tiene una dificultad para aprender, o una dificultad o una discapacidad que le impide o le dificulta aprender, como podemos ver aquí en este caso podría ser una dificultad o una discapacidad como el síndrome de Down. A continuación se muestra un gráfico que ilustra una situación hipotética de un determinado curso, en que un grupo importante de alumnos presenta dificultades o problemas de aprendizaje, como pueden ustedes ver aquí, y muy pocos presentan dificultades específicas de aprendizaje o trastornos específicos de aprendizaje, como pueden ver aquí sus siglas. Bueno, siguiendo con lo que es la legislación inglesa, esta legislación precisa lo siguiente: que un alumno tiene necesidades educativas especiales, como pueden ver aquí ustedes sus siglas, si presenta dificultades de aprendizaje que requieran la entrega de una educación especial. La entrega de educación especial es aquella que es adicional o de alguna manera distinta a la educación común. Cabe señalar que no todos los alumnos con dificultades de aprendizaje requieren la entrega de educación especial. De los niños con dificultades de aprendizaje que no requieren educación especial, se ocupa el maestro, pero se utiliza una educación diferenciada. A continuación hablaremos sobre la clasificación de las necesidades educativas especiales, atendiendo a si se asocian o no a discapacidad. Por ejemplo, aquí tenemos las asociadas o derivadas de la discapacidad, como por ejemplo déficit intelectual, déficit visual o ceguera, déficit auditivo y sordomudez, déficit motor o graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación. Bueno, a continuación se presenta un gráfico en donde se ilustra una situación hipotética de un determinado curso. En este ejemplo tenemos a los alumnos del cuarto año básico B, en que parte importante de sus alumnos presenta dificultades de aprendizaje, como ustedes pueden mirar aquí, y algunos de ellos reciben el diagnóstico de niños con necesidades educativas especiales, pero se encuentran dentro del grupo de niños con dificultades de aprendizaje, ya que ellos requieren una educación especial. Los alumnos también se encuentran dentro de estos niños con necesidades educativas especiales, también se encuentran dentro de este subgrupo los niños que tienen trastornos específicos de aprendizaje. Siguiendo con la clasificación de las necesidades educativas especiales, tenemos las que no están asociadas o no están derivadas de discapacidad, como por ejemplo problemas de aprendizaje, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, o una mala adaptación escolar, ya que los niños no se adaptan a su situación escolar. Bueno, y siguiendo más adelante tenemos las dificultades específicas del aprendizaje. Bueno, estas ya son específicas, como tenemos las dislexias y otras dificultades que veremos más adelante. Bueno, en lo que respecta a la dislexia, he preparado este pequeño mapa conceptual en donde me dice que la dislexia o las dislexias son más frecuentes en la escolaridad inicial y aluden a un subgrupo de dificultades específicas para la lectura muy significativas, pero no todas las dificultades de la lectura, incluso algunas muy severas, constituyen una dislexia. Bueno, también podemos ver aquí que influyen algunos factores que inciden en el aprendizaje y comprensión lectora, ya que los niños deben tener motivación, interés, destrezas verbales, estilo cognitivo, locus de control, experiencias y aprendizajes previos, estado emocional, norma lingüística y un coeficiente intelectual. Todo esto necesitan tener los niños para tener una muy buena comprensión lectora y evitar lo que es la dislexia. Bueno, aquí he hecho un hincapié acerca de la clasificación de la dislexia según Boder, 1981.
el cual dice que existen tres tipos de dislexias. Existe la dislexia fonológica, la dislexia diseidética y la dislexia profunda. Bueno, las dos primeras son las que comúnmente aparecen en el ámbito escolar. La última, bueno, no es tan frecuente. Las tres requieren tratamiento neuropsicopedagógico a temprana edad, es decir, antes de los 9 o a 10 años, con lo cual suele obtenerse una recuperación de hasta el 80% en los niños. Bueno, aquí tenemos la dislexia fonológica. Este tipo de trastorno en el niño tiene una dificultad para reconocer la correspondencia grafema-fonema y la independencia de sílabas desde lo fonético. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la palabra sol, el niño la lee como sol. También tenemos un ejemplo de la palabra sal, el niño la lee también como sol. Sale la lee como sol, casa la lee como casa, caso lee como casa y cosa lee como casa. Bueno, esto nos quiere decir que el niño es capaz de leer las palabras comunes o ya conocidas como casa, sol, día, etcétera, pero no puede leer palabras nuevas como por ejemplo sale, sal, caso, etcétera, puesto que no puede fraccionar las palabras y corresponder las letras con un sonido. Así que al ver palabras similares a las que maneja usualmente, lee con error. Por ejemplo, aquí, como podemos ver en la imagen, dice procurar y aquí dice por curar. Entonces el niño no lee bien, se confunde. Bueno, aquí a continuación tenemos la dislexia diseidética. A diferencia de la dislexia fonológica, en este caso el niño puede leer la palabra segmentándola, pero cuando debe leerla en forma global, en su totalidad no puede hacerlo. Por ejemplo, aquí vemos que la palabra moneda se divide en sílabas, por ejemplo, moneda. La primera sílaba, lee la primera sílaba, luego la segunda y por último la tercera. Por ejemplo, si le preguntamos lo que leyó, no nos puede decir qué es, pero la vuelve a leer otra vez de la misma manera. Pero si otra vez le volvemos a preguntar lo que leyó, tampoco puede decirnos la palabra entera. Esto hace que tenga una lectura muy segmentada, muy lenta y con dificultad. La dislexia profunda, algunos autores la consideran como una alexia, es decir, la falta total del proceso de lectura, dado que el niño no puede leer en forma global ni puede secuenciar todas las rutas a la lectura, están inhabilitadas. Este tipo de dislexia generalmente está asociado con otro trastorno mayor. Bueno, aquí les presento otros trastornos específicos de la lectura y la escritura, como son el DSM-4-TR y la CI-10. La DSR-4-TR se divide en trastornos específicos del desarrollo escolar y en trastornos de aprendizaje. El CIE-10 se divide en trastorno específico de la lectura y retraso general de la lectura. El retraso del lenguaje y predominio en varones es lo que se refiere a trastorno específico de la lectura. En retraso general de la lectura tenemos discapacidades en el desarrollo, etcétera. Aquí también tenemos otras dificultades específicas como el Learning Disabilities o LD o dificultades específicas del aprendizaje como el TEA. Bueno, tales trastornos comprenden 4 síntomas: los síndromes de dislexia, disortografía, los síndromes perceptivo-motores, los retardos lingüísticos, los síndromes de distractibilidad, hiperactividad y lapso atencional disminuido. Bueno, estos trastornos son una condición crónica de origen neurológico que se presenta en los niños, que interfieren en habilidades verbales y habilidades no verbales. Estas afectan en la vocación, la educación, las actividades de la vida cotidiana, la autoestima y la socialización. Bueno, aquí tenemos lo que es la disgrafía, que es un trastorno que afecta al contenido de la escritura y a la forma de la escritura. Según Portolano Pérez, 1983, la define como trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado. Bueno, aquí les presento algunos requisitos que se necesitan para distinguir a un niño con disgrafía. Aquí están los siguientes síntomas: por ejemplo, ausencia de trastornos neurológicos graves, capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media, ausencia de daño sensorial grave, ausencia de trastornos
emocionales severos y una adecuada estimulación cultural y pedagógica. Aquí tenemos lo que es la disortografía, que consiste en una escritura con muchas faltas o errores y se relaciona con los problemas de la expresión escrita, la cual requiere una serie de procesos y subprocesos y módulos en acción. La CIE la describe como un trastorno específico de la ortografía. Ocurre cuando existen dos desviaciones típicas por debajo del nivel esperado. Existe precisión de la lectura, comprensión y cálculo dentro de los límites normales. Ocurre cuando no hay antecedentes de dificultades significativas de la lectura. Ocurre cuando la escolarización ha sido razonablemente adecuada. Ocurre cuando aparece desde los estadios precoces del aprendizaje. Ocurre cuando la alteración A, que es esta de aquí, interfiere significativamente con los resultados académicos. Ocurre cuando el coeficiente intelectual está por debajo de 70. La disortografía también se relaciona con la ortografía, la cual tiene un conjunto de normas que regulan la escritura de la lengua. Y bueno, y ya para finalizar lo que son los trastornos específicos de aprendizaje, tenemos lo que es la discalculia, que es un pobre desempeño en el área del cálculo y razonamiento numérico. Se relaciona con un trastorno de la expresión escrita y de la lectura. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de discalculia según Badian, que es la alexia y la agrafia, la discalculia espacial, la anaritmetia, discalculia atencional secuencial y las formas mixtas. Bueno, la alexia y la agrafia existen problemas como por ejemplo los números y existe un uso inadecuado de ceros en las operaciones. En la discalculia espacial tenemos confusión en sumas, restas, etc. En la anaritmetia existe una confusión en procedimientos de operaciones matemáticas. En la discalculia existe una dificultad para aprender las tablas de multiplicar. Bueno, también tenemos que la discalculia para la DSM, la característica esencial es la siguiente. Es una discapacidad aritmética que está por debajo de la esperada en relación a la edad cronológica, el coeficiente intelectual y el nivel de escolaridad de los niños. Bueno, muchas gracias a todos, me despido, espero que este video les haya servido, en especial a aquellas personas que se inclinan a estudiar educación. Bueno, muchas gracias con todos, hasta luego.